Bienvenido al podcast del vendedor profesional. Yo soy Carlos Ogorbi. Hoy vamos a hablar de neutralizar. Vamos a hablar exactamente de qué significa neutralizar en productividad. Cuando era niño, solía trabajar en el taller mecánico de mi padre y recuerdo que una de las cosas que más me llamaba la atención era el estricto orden que mi padre y todos sus empleados tenían en el taller. Cada herramienta debía volver a su sitio justo después de haber sido usada. Mi padre insistía en que cuando estás trabajando en equipo, cuando mucha gente necesita utilizar un único recurso, es importante que ese recurso tenga un lugar determinado, en el que siempre esté y que sepamos que está disponible. Es decir, si miramos y no está ese recurso en su sitio, significa que no podemos utilizarlo y de esa forma podemos pasar a otra actividad o a otra tarea que necesite de otro recurso. Esto, con el tiempo, y al principio no lo entendía como digo, pero con el tiempo me he dado cuenta de que es exactamente como David Allen plantea el tema de sus contextos en GTD. Pero bueno, hoy no vamos a hablar de David Allen, hoy vamos a hablar de mi padre. Volviendo al tema de la neutralización, me costaba mucho entender por qué era tan importante para él. Si tenía toda la herramienta cuando tuviera que hacer un trabajo, yo pensaba que conseguiría acabar ese trabajo lo antes posible. Entonces, era lógico pensar que antes de ponerme a hacer un trabajo, lo lógico era tener justo a mi lado todas las herramientas que fuera a utilizar. Además, me parecía una pérdida de tiempo tener que dejar mi trabajo, una vez que había acabado una acción o un proceso, dejarlo para tener que ir a devolver la herramienta a su sitio. Con el tiempo avanzamos un poquito y conseguí que, si bien no había que dejar esa herramienta justo después de haber acabado, cada media hora o 40 minutos sí que teníamos que hacer una pequeña acción de recoger todo lo que estábamos utilizando y devolver todo aquello que no estuviéramos o no fuéramos a utilizar más a su sitio. Pero como digo, en nuestro cerebro ocurre algo bastante similar. Aunque estemos trabajando solos, tener a nuestro alrededor muchas herramientas, muchas tareas, hace que el cerebro le cueste más decidir cuál es la siguiente tarea que tiene que hacer. Sin embargo, cuando únicamente tienes la herramienta que necesitas para esa actividad, te vas directamente a hacerla. ¿De acuerdo? Es un poco coger la idea de que cuando alguien tiene un martillo todo lo que ve son clavos. No es exactamente así. Se trata de identificar lo antes posible cuál es la tarea que tienes que hacer, identificar qué herramientas necesitas para esa tarea y, obviamente, si llegado el momento únicamente tienes disponible esa herramienta, pues tendrás que hacer esa tarea. O al revés, si necesitas hacer esa tarea para poder continuar, únicamente podrás hacerlo cuando tengas disponible esa herramienta. Mi consejo es que cuando estés trabajando, sea cual sea tu lugar de trabajo, empieces a buscar un sitio, por así decirlo, para cada herramienta. Además, ese sitio debe de estar siempre lo más visible posible. Y nunca cojas varias herramientas o varias tareas si no es estrictamente necesario. Es más, recomiendo lo más posible no tener a la vista varias tareas. Eso, además, en las herramientas de GTD actuales, por ejemplo, que te permiten hacer contextos, solamente vas a tener disponibles a la vista aquellas tareas cuyo contexto está a tu alcance, es decir, cuya herramienta puedes utilizar en ese mismo momento. Si no vas a poder utilizar esa herramienta, pues no deberías de mirar ese contexto. En caso de que no utilices GTD, que es lo más sencillo, porque hay muy poca gente que utilice GTD, normalmente para hacer tus tareas o hacer tus acciones estarás utilizando un calendario o una lista de tareas. Muy bien, pues por ejemplo con la lista de tareas, mi consejo es que si has ordenado bien tus tareas por prioridad y, como digo, no estás trabajando en base a contextos, sino en base a tarea completada, tapa el resto de las tareas, deja solamente visible una tarea.
y que esa tarea sea la única a la que te vayas a dedicar en ese momento. Eso es neutralizar también. El no tener en tu vista todo aquello que no necesitas. ¿De acuerdo? En el caso de que funciones, lo cual no te recomiendo, pero vamos, entiendo que haya gente que lo haga, en caso de que utilices el calendario, 3/4 de lo mismo. Búscate una herramienta, un calendario o la vista de ese calendario que menos información te proporcione para que te distraiga lo menos posible. Piensa que lo más importante es acabar esa tarea que estás haciendo cuanto antes. Para una vez que la hayas acabado, coger esa herramienta, devolverla a su sitio o coger esa tarea y darla por finalizada. Mi padre insistía en que cada hora de trabajo perdíamos 3 o 4 minutos buscando la herramienta por todo el taller, que cada hora de trabajo solamente era productiva en 58, en 57 minutos, con lo cual solo habíamos trabajado esos minutos. Pero habíamos perdido mucho más tiempo buscando esa herramienta o buscando esa solución para hacer el trabajo que venía a continuación. De esta forma, el perdiendo esos pequeños segundos en devolver la herramienta a su sitio, no solo conseguíamos nosotros trabajar exactamente el mismo tiempo, sino que además el resto de la gente que trabaja con nosotros trabajaba más tiempo. En el caso de que trabajes solo, el estar únicamente concentrado en una única tarea va a hacer que trabajes mucho más rápido y además que hasta que no hayas acabado esa tarea no tengas otra tarea martilleándote en la cabeza. Muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias además a todos porque de verdad me han ayudado todos a través de Twitter, a través de Facebook, a través de LinkedIn. Gracias también a ti que estás escuchando este programa ahora mismo porque he conseguido los 100 usuarios en YouTube que buscaba la semana pasada y los he conseguido en tan solo 4 días, con lo cual tengo que estarte muy agradecido. Desde la semana pasada, desde el viernes pasado, el usuario de YouTube es Vendedor Profesional Podcast, el mismo que la página de Facebook, que también es facebook.com/Vendedor Profesional Podcast, y la página de YouTube es youtube.com/C de canal /Vendedor Profesional Podcast. Muchísimas gracias por estar ahí como cada día y hasta el próximo programa.